¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa ¿A dónde iré? Damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Empezando con nuestro tema del día. Esperamos que Dios sea bendiciéndonos, dando sabiduría para hablar su palabra conforme su voluntad. Nada, los saludo y quiero hacer esta introducción solicitándoles a todos que oren mucho por nosotros, por Colombia. No sé si han estado viendo las noticias y todo lo que se está presentando, entonces necesitamos entrar en esa guerra espiritual también para que Dios guarde este país, la gente y nos ayude a mejorar, ¿no? En todo lo que tiene en esa inconformidad al pueblo. Así es, debemos de orar tal y como la palabra nos dice los unos por los otros y es necesario Así es. que tal y como dice la palabra nos enseña, debemos de orar por nuestros gobernantes, ¿no? Por aquellos que están en un lugar público, de orden público y en este caso Colombia está pasando por un momento muy delicado en el cual debemos de unirnos como Iglesia Universal para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia y sea el Señor el que tiene el control de todo lo que está sucediendo en el mundo, pero muy en especial en todo lo que está sucediendo en Colombia, que si vemos noticias, vemos que hay muchos heridos, incluso fallecidos con todo lo que está sucediendo. Entonces, por favor, tengamos ese fuego en nuestro corazón también por el pueblo colombiano. ¿Listo? Una vez dicho esto, vamos a iniciar el tema de hoy. Recordemos que nos faltaba por ver el tema de los mormones. Con este tema, si Dios lo permite, finalizamos ya todo el tema de sectas. Y Dios mediante, y si no hay ninguna pregunta o ninguna inquietud en esta semana, tal y como respaldasteis en la encuesta que publicamos en nuestro Instagram, empezaremos a ver el tema de guerra espiritual, ¿vale? Pero esto será Dios mediante en 8 días. Hoy vamos a meternos con mormones. Recordamos que estamos viendo el tema de sectas. Vimos en el programa inicial muy genérico qué era una secta, por qué se generaban las sectas. Entramos en profundidad a ver los testigos de Jehová. Vimos un poquito sobre la religión del budismo la semana pasada y hoy vamos a ver el tema de los mormones. Vamos a hacer una breve introducción para que sepamos de quiénes estamos hablando, ¿no? Los mormones, también llamados la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿vale? Vamos a ver un poquito de historia sobre ellas muy rápido. Los orígenes del mormonismo se remontan más o menos al 6 de abril de 1830 en la región occidental del estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde José Smith fundó la Iglesia de Cristo con el objetivo inicial de ¿qué? De crear una nueva Jerusalén en Nueva York, a la que llamaría Sion. Según Smith, en 1820, en la localidad de Palmira, ubicada a unos 80 kilómetros aproximadamente al norte de la ciudad de Nueva York, Dios y Jesucristo se le aparecieron para decirle que desaprobara, que desechara como falsos profetas, como falsas enseñanzas, todos los credos de las iglesias existentes hasta el momento. ¿Ok? A este supuesto suceso se le conoce como la primera visión de José Smith. A continuación, el 21 de septiembre de 1823, José Smith recibe una segunda visión, esta vez un ángel llamado Moroni, el cual le indica que sobre una colina cercana a Palmira encontraría enterrados unos manuscritos en planchas de oro, los cuales serían un compendio de profetas pertenecientes a la América antigua. Dice que tales escritos, supuestamente redactados en un idioma llamado un egipcio reformado, fueron supuestamente traducidos por Smith. Este libro, titulado El Libro del Mormón, y en el cual dicen que Jesucristo habría visitado América después de su resurrección y constituye en estos momentos uno de los textos canónicos principales del movimiento mormón. Alex. Sí, y este es otro de los casos que vemos cómo aplica todo el tema de las características que tiene una secta, ¿no?
cómo pues fijan un texto diferente al de la Biblia, al mismo nivel de aceptación de la palabra de Dios, de la Biblia. Y pues tiene bastantes particularidades, la forma como se dio, ¿cierto? O como se introduce este llamado a la persona para que vaya y haga una obra, ¿cierto? Si lo podemos llamar de esa manera, para que vaya y haga una obra, para que haga ciertas cosas en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, ¿cierto? Ahí hay mucho que podríamos nosotros hablar acerca del tema, pero también como a manera de introducción, pues vemos como características que este libro se le da, o estas planchas se le dan a una persona, da la aparición después de Dios a un ángel, ¿cierto? Pero este ángel tiene unas características. Este ángel es una persona que ellos denominan, fue un ser humano que muere y después bueno, es ascendido, yo lo entiendo así, ¿no? Como lo ascienden a ángel, y esa persona es la que está, a la que es enviada a decirle a Smith, Smith dónde encontrar las planchas y cómo traducirlas, ¿no? Que es también la historia nos muestra, de acuerdo a a la investigación que fue Joseph Smith con otras dos personas los que tradujeron esto. Específicamente Joseph Smith era el que traducía, él les dictaba a ellos lo que significaba y ellos traducían el tema. Nadie más vio las planchas. Entonces, pues hay muchas historias alrededor de esto, ¿no? Unos dicen que él estaba como detrás de un velo y desde allá les hablaba, otros decían que metía la cabeza como en una caja. Entonces, hay un poco de misticismo en cuanto a la llegada de estas planchas a José Smith y a las personas que las tradujeron. La enseñanza como tal de este libro, pues es también bastante particular. Yo creo que pues lo vamos a ir desarrollando, pero como introducción diría eso. Es lo que tuvo también el tema en sus inicios. En algunos fue acepto, en otros no. Ellos sufrieron bastante también porque fueron desplazados de un lugar a otro también, hasta que lograron consolidarse y lograron establecerse y empezar a crecer, ¿no? Eso es básicamente. Sí, es lo que vemos el primer capítulo, ¿no? La desviación completa de la palabra es lo que da pie a estos tipos de barbaridades, porque realmente no tiene otra palabra. Ya simplemente con la introducción, si nos pusiéramos a analizar esta breve parte de la historia de los mormones, tendríamos para varios programas, porque vemos que hay cosas completamente desorbitadas, ¿no? En ningún momento la Biblia nos enseña de que la profecía sea privada, al contrario, la profecía siempre debe ser pública, ¿no? No es que Dios le hable a una persona, a uno de sus profetas y le diga, guárdatelo y haz esto o lo otro, ¿no? Es decir, si vemos los profetas desde Moisés, Isaías, Jeremías, cualquiera de los profetas era siempre revelación, y la revelación en ese mismo instante iba hacia el pueblo, ¿no? Entonces vemos como hay realmente una cantidad de controversias, y lo que Alex decía, ese poder otorgado a un ángel, y a raíz del ángel entonces es que toman el nombre, porque recordemos que estábamos enseñando de que el ángel era morón, y entonces son los mormones por el ángel. O sea, es decir, cosas completamente desorbitadas. Y ahora vamos a ver más adelante las diferentes creencias, doctrinas que ellos tienen, y vamos a ver de dónde sacan a los ángeles, que es lo que Alex decía, que son como personas que ya han fallecido. Vamos a ver si nos da el tiempo y podemos ver un poquito más qué es lo que nos dice. ¿Vale? Muy por encima, la estructura doctrinal del mormonismo, ¿vale? ¿Qué dicen? Dicen que José Smith es un profeta
y que por medio de él y otros ahora reciben una continua revelación, ¿vale? Recordemos de que la revelación está finalizada, no hay abierta revelación nueva. O sea, la revelación que hay es la que está en la Biblia, no hay más, ¿vale? Pero bueno, ellos dicen que hay una continua revelación, dicen que el libro de los mormones contiene verdades y revelaciones y que es más importante que la Biblia, la propia palabra de Dios. Creen en el sacerdocio arónico, en la doctrina de la poligamia, es decir, pueden estar casados y tener diferentes mujeres, ellos aceptan la poligamia. Dicen que los muertos pueden ser redimidos, esto da lugar a la doctrina del bautismo por los muertos y por esta razón cada mormón debe de investigar su árbol genealógico, ¿vale? Y también dicen que la verdadera simiente de Abraham, Isaac y Jacob son los indios americanos a los que llaman los lamanitas y que serán visitados por Cristo en su segunda venida. Realmente no sé qué opines, Alex. Yo veo aquí una cantidad de disparates mayor uno que otro. Sí, digamos que un compendio de muchas cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a que ellos se pueden casar con varias mujeres, eso es cierto, pero es una línea también de ellos, ¿no? Hay otra línea de ellos que no acumulan con eso. Digamos que uno de los más conocidos son los que tienen varias esposas. De hecho, creo que hay un programa por ahí en esos de Discovery Home, bueno, uno de esos, no sé, no lo veo, que hay una persona que tiene 4 esposas, él es mormón, pero de la línea de la poligamia. Exacto, de los que se pueden casar con varias mujeres. Adicional a eso, pues, digamos que hay un tema que radica desde el mismo libro del Mormón y lo que ellos, como ellos han desarrollado su doctrina, ¿no? Y lo que estabas hablando de los lamanitas. Digamos que ese libro del Mormón habla de como una segunda, digamos que es como una historia paralela a lo que nosotros conocemos desde Abraham. En la investigación lo que noté mucho es que a veces se parece inclusive mucho a la historia del mismo Abraham, esa historia donde ellos empiezan a hablar de una persona que es Leví, a la cual Dios en la época de Nabucodonosor manda a que salga de Jerusalén, viendo pues la inminente destrucción que iba a causar Nabucodonosor al pueblo, y desde ahí empieza una migración hasta llegar a Estados Unidos, él y su familia, y entre él y su familia pues llevan otras personas. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque en ese sentido, digamos que ellos como doctrina creen en muchas cosas que creemos nosotros en el protestantismo. O sea, creen en la Trinidad, si no creen en un plan divino, creen en un momento, pues, en el juicio final, en un momento donde se van donde vamos a ser todos juzgados, solo que los hijos de Dios pues no serán juzgados para juicio, para una recompensa, y en esa recompensa entonces dividen como en 3 cielos, ¿no? En un lugar excelentísimo donde está Dios, un lugar intermedio y otro lugar. Y todos esos van a ser lugares para salvos. Pero digamos que hay unas incoherencias básicamente en lo que tú estás mencionando, y es en el concepto que tienen de los ángeles, ¿cierto? Porque hay como un revuelto extraño ahí en que una persona que se muere puede llegar a ser un ángel, cuando la palabra de Dios nos especifica claramente que los ángeles son seres creados por Dios y tienen una categoría muy diferente a la de un ser humano. Un ser humano pues, no puede pasar a ser un ángel, eso no, pues no sé cómo lo dónde lo sacaron, sí, cómo lo justificaron, de dónde sacaron ese tema. Entonces, ese revuelto ahí es el que es bastante delicado, pues además de lo que ya hemos hablado, del reconocimiento
de unos textos diferentes a la palabra de Dios, que es donde se vienen empiezan a sacar esas cosas que estamos hablando, que son escritos del mismo Joseph Smith. Creo que hay uno que se llama, yo lo tengo aquí anotado, se llama Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio. Esos son libros que son para ellos sagrados, ¿sí? Entonces, pues, todo lo que dicen esos libros lo tienen que creer. La forma en cómo se escriben esos libros también, que además de ser una revelación personal hacia Joseph Smith, en donde nos hablan de cosas como el Urim y Tumim. Por eso te digo que es o sea, tiene algunos tintes que uno los puede tomar de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, pero que no son establecidos para el pueblo. Si mira que el Urim y el Tumim era la forma como los sacerdotes se comunicaban con Dios en ese tiempo del Éxodo, y era el sacerdocio arónico el que estaba llamado a hacer eso, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un revuelto un poco ahí de todo, como esa imaginación mezclada con la palabra de Dios, con la realidad, con la palabra de Dios. Vamos a ir viendo a ver qué es lo que nos alcanza un poquito sobre las diferentes doctrinas que ellos tienen. Ya que estamos hablando de los ángeles, vamos a ver en profundidad un poquito qué es lo que ellos opinan. Mira, dice que para los mormones hay dos clases de seres en el cielo. Los ángeles, que según ellos son personas resucitadas, dotadas de cuerpo, de carne y hueso, que son los que se mueren sin tener hijos. ¿Vale? Eso por una parte. Y después hay otra parte, otra segunda clase, que son los seres, o sea, son espíritus de los justos perfectos. ¿Vale? Entonces, por resumir, serían unos las personas que mueren sin tener hijos, se convierten en ángeles, ¿vale? Y otra son los espíritus de los justos perfectos, que también se vuelven a convertir en ángeles. Esto es lo que opinan ellos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que los ángeles son espíritus, pero no son espíritus de los muertos. Mirad lo que dice la Biblia. En Hebreos 1:7. Hebreos 1:7 nos dice, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Tenemos que tener en cuenta algo, y es que Dios creó a los ángeles con un propósito. Y ese propósito es para su servicio, para la adoración del Dios divino y para su servicio como mensajeros. Alex. Ahora. Lo apagué, no. Ok, sí, no, totalmente. Eso es súper clave y yo creo que no solo con los mormones ha existido ese tema con los ángeles, ¿no? También vemos que ahora el cristiano, y hay una corriente completa de angeliología, no, ¿cómo se llama? Sí. Angeliología, no, pero angeliología es la doctrina como tal, ¿sí? La angeliología es el estudio de los ángeles. La rama, exacto, la rama de la teología sistemática que hace el estudio de los ángeles, pero no sé si se llama igual también esa creencia externa, creo que se llama angelología, ¿sí? Angelología, sí. Porque angeliología es el estudio, bueno, en fin, ahí creo que no se entiende. Sí, no, pero sí, tal y como lo he entendido, o sea, como quieren vender ese estudio es lo que tú dices, es angeliología. Exacto. Entonces, ahí vemos a las personas queriendo interactuar directamente con los ángeles, ¿cierto? Haciendo a los ángeles como intervenir en la vida del hombre de una manera directa, e inclusive
guiada, ¿no? Guiada por el mismo hombre y por el interés del mismo ángel. Y la palabra de Dios nos menciona todo lo contrario, nos menciona lo que acabas de decir, que los ángeles son unos seres que están disponibles para Dios, ¿cierto? Que Dios en ese ejercicio los manda y ellos cumplen también unos oficios para el hombre enviados por Dios, es otra cosa, ¿cierto? Pero sí, son esos espíritus mensajeros, ¿cierto? La palabra de Dios nos muestra cómo los ángeles, o Dios envió a los ángeles, siempre Él es el que envía a los ángeles para que lleven algunos mensajes a la iglesia, a algunas personas específicas, ¿cierto? Pero nos lo muestra con esas dos características. Una, creados por Dios para un servicio, y dos, es Dios el que los manda, no es el hombre. Yo no soy el que puedo decir, pues yo vengo del catolicismo, entonces a uno le dicen ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, eso es una de las cosas. De hecho, yo tenía a San Miguel Arcángel, yo lo portaba en mi billetera porque me lo regaló una persona. Y yo creía en esa cuestión de pedirle a San Miguel Arcángel protección, porque pues ese era el conocimiento que tenía en ese momento, ni siquiera dado por la misma iglesia, sino porque otra persona me dijo, no, vea, órele al ángel, y me regaló me tenía mucho aprecio y me regaló la imagen y yo la portaba en la billetera, cosa que las primeras cosas que hice cuando conocí a Dios y entendí el tema fue sacar esa imagen de mi billetera, porque yo decía, uy, yo lo que estaba haciendo. Pero bueno, Dios es su misericordia, ¿no? Entiende cuando uno no hace las cosas como con esa mala intención. Sí. Yo creo que me libró de eso. Pero sí, totalmente, la Biblia habla muchísimo de los ángeles en Mateo 24, 31, que es el que quiero yo leer en este momento. Lo voy a sacar acá. Dice que Mateo 24. Mientras tú lo buscas, Alex, yo voy comentando algo en referencia a los ángeles. Fijémonos lo que Alex estaba explicando. Los ángeles es Dios el que los manda, son esos mensajeros, pero una de las tareas que también tienen asignados los ángeles es de cuidar del propio pueblo de Dios, ¿sí? De cuidar de ti y de mí. Es decir, nosotros tenemos esos ángeles asignados por Dios para nuestra protección. O sea, tenemos que ser conscientes que alrededor del cristiano y de la cristiana, acampan ángeles enviados por Dios, pero no podemos interactuar con estos ángeles porque son mandados por Dios, ¿vale? Es diferente que aceptemos la protección de estos seres por mediación de un mandato divino a que, como Alex decía, le oremos, le hablemos y le pongamos hasta el ángel un plato en nuestra mesa. O sea, no aplica. ¿Listo? Sí, yo creo que son de las cosas que hace uno en desconocimiento. Bueno, y vuelvo y lo repito, yo creo que la misericordia de Dios es la que nos debe mover y pedirle a que nos revele y nos ayude a salir del camino errado, yo creo. Como les digo, a mí me da risa lo que expresaba, no en un término de burlarme de eso, sino de la inocencia que maneja uno, y a veces uno queriendo hacer más hace menos, ¿no? Pero vuelvo y digo, no me canso de repetirlo, digo, la misericordia de Dios, que es la que nos aparta de eso. Yo te comentaba, yo cuando recuerdo ese proceso para llegar a conocer a Dios, digo, fue gracioso porque uno cree tanta cosa, Dios mío, y se pasea por tantas... por tantos pensamientos se pasea uno, que finalmente uno termina siendo... hay una bebida en el Valle, yo soy del Valle, yo soy de Cali, que se llama champús, no sé si la has escuchado, champús. Y esa vaina tiene de todo, ¿sí? Es riquísimo, tiene de todo, esa vaina tiene piña, lulo, maíz, un poco de vainas. Y eso termina siendo uno en su fe. Usted termina recogiendo un poco de pensamientos de muchas cosas,
¿sí? Ujú. Pero pues en el caso espiritual eso no es bueno. Para una bebida, para una comida tal vez es bueno, pero para la vida espiritual no es bueno. Entonces, en Mateo 24, específicamente en el versículo 31, voy a leer un poquitico desde el 30, digamos que desde el 29 habla de la venida de Cristo, pero aquí lo que nos compete básicamente es el 31. El 30 dice, entonces aparecerá señal en el cielo del Hijo del Hombre, uy, ya lo leí mal, perdónenme. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venido sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Y aquí dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces mire que aunque los ángeles venían, ellos no se mandaban solos, estaban esperando la señal, la voz en este caso de Jesús, y él los enviaba, ¿cierto? Y como siempre, o sea, aquí lo quise tomar puntualmente de Jesús porque estamos hablando que Jesús es Dios, también para aprovechar y hacer seguir pues insistiendo en eso que evidencia la Biblia en todo lado. Pero adicional nos muestra cómo ellos obedecen siempre a un mandato, ¿cierto? Cuando lo vemos en Apocalipsis, al abrir los sellos, al sonar las trompetas, cuando vemos la interpretación de los ángeles con Daniel, ¿cierto? Cuando vemos la intervención de los ángeles cuando van a destruir a Sodoma y Gomorra, siempre están siendo enviados, ¿cierto? No están, es que me pareció que vamos a ir a destruir aquí y allá, no, siempre están siendo enviados primero, ellos reciben una orden y van y ejecutan. Así es, así es. Listo, esto con referencia a los ángeles. Vamos a ir avanzando. Vale, ¿qué más? Doctrinas. La doctrina del bautismo. Y aquí es súper importante esto, creo que no lo hemos tocado en ningún programa y es bueno tocarlo. Ellos dicen que no hay bautismo de niños para ellos, o sea, no hay bautismo para los niños. ¿Por qué? Porque supuestamente, según ellos, los niños no han heredado la maldición de Adán. ¿Ok? ¿Qué dicen también? Dicen que los muertos pueden ser redimidos por los vivos, por eso los vivos se bautizan por los muertos. Vale. Aquí hay como decimos en España, hay un gazpacho, hay un lío, aquí importante que están mezclando unas cosas con las otras. Vamos a ir desgranando, vamos a ver. No hay bautismo de niños. Vale, hasta ahí me parece correcto. ¿Vale? Nosotros desde el cristianismo protestante tampoco hacemos bautizo de niños. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí jugamos con la diferencia de lo que hace el catolicismo. El catolicismo sí, el niño es que tiene que ser bautizado, porque entonces es que si al niño le pasa algo y no está bautizado, entonces se condena. Bueno, a ver, aquí hay mucha tela que cortar. Vale. Primero, quiero irme a la Biblia. ¿Vale? Vámonos al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vale. 1. El que creyere y fuere bautizado. ¿En qué cree un niño? Un niño cree en jugar, cree en alimentarse, cree en divertirse, cree en ser niño. O sea, un niño no tiene la mentalidad para aceptar o para diferenciar el bien del mal. Entonces, a un niño no puedes bautizarlo. ¿Ok? A un niño hay que presentarlo al Señor. ¿Qué hizo José y María cuando fueron al templo con Jesús? Fueron a presentarlo, no lo bautizaron. Jesús se bautiza a la edad de los 30 años por Juan el Bautista en el río Jordán, cuando ya es un adulto y cuando tiene conocimiento y discernimiento del bien y del mal. Entonces tú no puedes bautizar a un niño, porque un niño no entiende. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro, ¿qué significa la palabra bautismo? Bautismo significa inmersión, sumergirse. ¿De dónde nos hemos sacado esa doctrina de bautizar por aspersión?
que es lo que se hace en la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, quiero solamente esta primera parte para saber la opinión de Alex y continuamos explicando el bautismo. Pero el bautismo en niños, nosotros como cristianos protestantes, como cristianos evangélicos, no estamos de acuerdo de que a los niños se les bautice. Alex. Sí, desde luego, y lo acabas ya de expresar, esa es la razón, ¿no? Digamos que el bautismo tiene un significado y ese significado es el que acabas de mencionar y es una confesión pública de nuestra fe en Cristo, ¿cierto? Yo tampoco pues, logro entender de dónde sale pues, el tema de la expresión. En un momento pensé que era más como por la practicidad, ¿no? Por ser más práctico, pero pues digamos que pues esa es la manera como se hace, pero básicamente creo que aquí el punto del asunto está en el tema de qué creo, que fue lo que tú dijiste. Necesito estar muy claro en lo que creo para saber si vengo a ser parte de aquello que me están presentando. La palabra de Dios dice que el culto y la adoración a Dios es personal, es una decisión que yo tomo y que se expresa mediante la forma como yo vivo, ¿no? Y cuando un niño no tiene, pues no tiene esa posibilidad, por eso la palabra dice que nosotros debemos instruir al niño en su camino, ¿cierto? Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Nosotros lo que hacemos es enseñarle, mostrarle cuál es el camino del bien y él es el que tiene que tomar la decisión. Me gustaba una frase que utilizaba un pastor que decía que Dios no tiene ni nietos, ni sobrinos, ni primos, Él tiene hijos. Cada uno de nosotros debe tomar su decisión para Él. Eso es lo que diría. Exactamente. Entonces, esto en la primera parte que dice no hay bautismo de niños. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora, continúan diciendo y ya es donde se van, ya es donde se salen completamente. Dicen que los niños no han heredado la maldición de Adán. O sea, el pecado original. Falso. Todas las personas, exceptuando Cristo, ¿vale? Exceptuando Cristo, todas las personas recibimos el pecado original. Porque el pecado original se transmite por el hombre. Es en descendencia desde Adán, es el hombre el que lo transmite. Al haber intervención de hombre en la procreación, el pecado original se transmite. A los niños también. O sea, ahora, hay que saber diferenciar, es que este es un tema profundo. Hay que saber diferenciar del pecado original, ¿ok? A que un niño tenga pecado por iniciativa propia. O sea, es diferente. Si un niño, que desgraciadamente todos los días están falleciendo niños, si un niño parte de este mundo, automáticamente va a la presencia de Dios. Porque un niño no hay pecado propio, pecado intencionado en sus corazones. ¿Sí me explico? Pero sí está el pecado original. Sí está esa herencia pecaminosa, esa tendencia a hacer el mal. Y a nosotros siempre nos ponían el mismo ejemplo. Y es, tú vete a una guardería, pon a 2 niños, ponle un carrito al uno y que se lo intente quitar el otro, a ver qué sucede. Pues automáticamente el niño va a ir a golpear al otro, a quitarle porque quiere el carrito. Entonces, esa herencia pecaminosa está, el niño la tiene, pero no hay un pecado por decisión propia, porque el pecado que el ser humano realiza es por decisión propia, porque quiere hacer algo, y es donde cae el pecado. Alex. Sí, de acuerdo. Mira, yo creo que ahí como para ser breve en el comentario, sacando el tiempo, podríamos leer Romanos 5:12. Dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y más adelante dice que también la justificación entra por un hombre que es Cristo, ¿no? Y es súper interesante porque aquellos que dicen que la Biblia es machista no se dan cuenta de estas cosas, no se dan cuenta
porque que la palabra de Dios simplemente diferencia unos roles y cada uno tiene su responsabilidad. Lo que acabamos de hablar de la razón por la cual se crearon los ángeles, eso es un rol, no es que Dios esté poniendo por encima uno del otro, no, simplemente es un rol que tiene cada uno. Aquí el rol y la responsabilidad recaía en el hombre, ¿cierto? Y ese pecado entró por un hombre, no dice que fue por la mujer, dice que fue por el hombre, y es lo que estás diciendo, se transmite por el hombre, ¿cierto? Ahí como también apunte extra para aquellos que no, que la Biblia es machista, no, ese tema del machismo está es en la mente de nosotros, el pecado, y queremos trasladárselo a Dios, pero eso no es así. Eso es tema para otro, para más adelante, pero hay como apunte. Alex, Sí. como nos queda relativamente poquito tiempo, no sé, como tú también tienes delante las doctrinas, no sé si tengas alguna después ya de la de el bautismo y la de los ángeles que quieras destacar. No, creo que esas son las más relevantes. De ahí para allá están los temas que hablamos, pero esos Vale. son temas históricos, Ok. son temas de cómo llega, cómo salen. No, Vale. para mí los más relevantes en cuanto a la doctrina son estos. De hecho, en cuanto a la muerte, que fue un tema, como un paréntesis que hicimos en el anterior, ellos también creen muy similar al protestantismo, excepto el tema del nivel del cielo, donde yo te dije que tenían tres cielos diferenciados y que de acuerdo a tus obras, entonces vas para uno o para el otro cielo. Eso pues es algo que no... Entonces, yo sí quiero hacer una pincelada en una de las doctrinas, ¿vale? Lo hemos repetido mucho, pero es que realmente es el propósito de nosotros que llevamos la palabra. O sea, nosotros no llevamos la palabra para tener más seguidores, para que nos conozcan o para hacernos famosos. Llevamos la palabra con una finalidad y es que la gente conozca la palabra, hay una transformación en sus vidas y esta transformación los lleve ¿a dónde? A la salvación. Eso es lo que debemos de ir buscando. Entonces, ¿qué opinan ellos sobre la salvación? Los mormones dicen que para salvarse hay que casarse y procrear hijos. Para ellos tiene un carácter plural y celestial y esto es válido para la eternidad. Tienen que celebrarlo en el templo mormón para que la muerte no pueda disolverlo y estando casados en esta vida podrán ir casados a la otra vida. ¿Para qué? Para que sean convertidos en un Dios, ya que si emprenden este viaje estando solteros, solamente se convertirán en ángeles. Bueno, en esta doctrina hay una cantidad de disparates que no hay ni por dónde cogerla. O sea, vamos a intentar desgranarla en el poquito tiempo que nos queda. Primero, los mormones dicen que para salvarse hay que casarse y procrear hijos. ¿Vale? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y lo acabamos de leer en el versículo de Marcos, en Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. ¿Qué pide Dios para salvarte? Que creas, que tengas fe, que le aceptes como tu Señor y Salvador. Ya, no más. No le intentes agregar obras, no le intentes agregar méritos de hombre, porque no lo vas a conseguir. Ya puedas tener un hijo, 5 o 25, que si no crees en Cristo te vas a condenar. Alex. Sí, totalmente. Volvemos otra vez a un tema un poco desviado de la salvación por obras, ¿sí? Cuando hablamos por obra es de cualquier índole, o sea, asignarle el poder de la salvación a que yo me case o a que yo ayude a alguien, pues está por fuera de lo que la palabra de Dios nos manda. Lo hemos tocado en diferentes ocasiones. Yo quiero resaltar aquí algo que me parece a mí básico que como cristianos entendamos y es en que creemos la doctrina como tal. Y para mí es básico el libro de Romanos, todo el libro de Romanos. Es algo que como cristianos deberíamos leer, analizar detalladamente para entender mucho más acerca de nuestra doctrina. Entonces, si estás aquí, no te has leído el libro de Romanos, estás en mora, entra y empieza a leerlo de una vez y empieza a escudriñarlo porque nos dice mucho de lo que Jonathan está hablando en este momento y es cómo viene la salvación y por qué medio viene la salvación y cómo es ese el único medio válido para ser salvos. Y en cuanto a lo que tú estás diciendo,
Lo encontramos en Romanos 3, del versículo 21 en adelante, donde el título como tal que tengo en mi Biblia dice: la justicia es por medio de la fe, ¿cierto? Y ahí nos habla de lo que es justicia. Antes nos está hablando que no hay justo sobre la tierra, ¿cierto? Aún después de todo lo que usted quiera meterle a eso, que yo hice, que dejé de hacer, que puse, que tuve, que no tuve, no hay nada más. Y me refiero a este versículo, a este capítulo, porque con esto matamos dos pájaros de un solo tiro. Y es lo que estamos hablando de los mormones y lo que estábamos hablando también en el pasado del purgatorio, ¿sí? Porque ambas cosas son obras de hombres y no, que no son necesarias porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Entonces, aquí nos está diciendo que esa justificación es por medio de la fe, y más adelante en el capítulo 5 nos habla de los resultados de la justificación, ¿cierto? Y con esas dos nos define claramente que no hay nada que nosotros le podamos añadir. Todo es por Dios. El resto son resultados, ¿sí? El resto es resultado de lo que la palabra, de lo que tu vida en comunión con Dios hace para ti. Te vuelve una persona que tengas amor por los demás y que en ese amor tú manifiestes los frutos que son del Espíritu. Eso es diferente, que uno pueda juzgar si la obra de Cristo en uno está haciéndose de manera correcta por medio de cómo te comportas, de lo que haces. Es un tema totalmente diferente. Ya una cosa es eso, otra cosa es lo que Dios ya nos dio por medio de la fe. Para ir terminando, quiero terminar de aclarar esto. Es que aquí hay mucho que hablar, pero quiero dejar claro algo que dicen. Dice que al ellos procrear mucho, entonces tienen que ir a celebrar el matrimonio en el templo mormón para que la muerte no pueda disolver ese matrimonio y estés casado en esta vida y vayas casado a la otra vida. Pero ya sabes por qué ir al templo del mormón, ¿no? Todo el mundo no puede, sí. ¿Perdón? Todo el mundo no puede ir al templo del mormón. No sabía. Todo el mundo no puede ir al templo del mormón. El templo del mormón, empezando que solo hay en unos lugares específicos. No en todo el mundo está el templo del mormón, en unos lugares específicos por infraestructura y también por costo, ¿no? Y las personas que entran al templo del mormón son las personas que normalmente están diezmando. Si tú no diezmas, no tienes el privilegio de entrar al templo. Sí, eso es como apunte adicional, ahí está como apunte. Entonces, a lo que yo quería explicar era que ellos tienen que ir a celebrar ese matrimonio para que estés casado en esta vida y también estés casado en la siguiente vida. Vale. Muy rápido. Déjame decirte que el matrimonio actual que tú tengas con tu esposo o con tu esposa es para este mundo, no para el que viene. Mirad lo que nos dice la Biblia. La Biblia es muy clara. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 30. Nos dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Vamos a ver, ¿quiénes somos nosotros? Somos la novia de Cristo. ¿Qué celebramos cuando ascendamos a los cielos, cuando el Señor venga por su iglesia? Las bodas del Cordero. La unión espiritual de Cristo con su iglesia. Con lo cual, el matrimonio físico de que tú tienes hoy en día, o como decía Alex en otros programas, que él tiene o que yo tengo, que estamos casados, es para este mundo. Porque lo material se queda en este mundo. Porque tú, déjame decirte que cuando llegues al cielo, vas a amar con la misma intensidad a tu esposa que al vecino que vive enfrente. Porque el amor de Dios es igual para todos. ¿Ok? Entonces, importante que eso quede claro, Alex. No sé si quieras agregar algo más al respecto de esto. No, creo que digamos que es suficiente. Ya el resto serían como comentarios acerca de la doctrina como tal. Pero creo que lo neurálgico del asunto está en lo que acabamos de hablar, ¿sí? Tal vez nos puede haber quedado algo adicional. Pero vemos que las diferentes doctrinas, guías, líneas que tiene en una u otra creencia, nosotros las podemos identificar cuando venimos a la palabra de Dios. Ya habíamos hablado que la palabra de Dios sola se interpreta,
En temas, mire, nosotros hemos tocado algunos versículos muy corticos acerca de las grandes diferencias entre una y otra, y vemos siempre que entre las diferencias más marcadas está acerca de su entendimiento de lo que va a pasar después de la vida, o sea, en la muerte, en el tiempo postrero, ¿cierto? En el tiempo final, vemos diferencias en cómo alcanzas o cómo logras o cómo llegas allá, ¿cierto? Y eso que estamos hablando, esas diferencias son básicas porque esa es la columna vertebral, como yo se los hablaba a ustedes. La columna vertebral es aquello que nos indica a nosotros la razón del por qué y para qué creemos, ¿cierto? Y si cada cosita de esas que le vas metiendo un poquitico de veneno, está desvirtuando el plan perfecto de Dios. Y eso es lo que nosotros mostramos, y eso es lo que estamos enseñando con la palabra de Dios. Como les digo, la palabra en toda la Biblia nos lo explica, pero este libro de Romanos nos da un bosquejo grandísimo que después, cuando empieces a leer la palabra, vas a entender, o sea, cuando leas los otros libros, vas a entender cómo hace un match perfecto con lo que está hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Así es. Nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Solo hemos mencionado algunas de las doctrinas, hay muchas más. De todas las sectas, todas las religiones, hay doctrinas completamente descabelladas, la gran mayoría. Hemos indicado solamente unas cuantas para finalizar con esto el tema de los mormones, para finalizar con esto el tema de las sectas, ¿vale? Y como decía al inicio, si Dios quiere, en 8 días arrancamos nuevo tema. Vamos a empezar a ver la guerra espiritual. Va a ser un tema muy interesante, un tema muy profundo. Vamos a ver los ángeles caídos, vamos a ver un poco de las características de Satanás, vamos a ver dónde se produce esa guerra espiritual, como guerreros de Cristo, cómo debemos de estar preparados para afrontar esta guerra. De verdad que va a ser muy, muy, muy edificante, con lo cual te invito a que no te lo pierdas. De verdad que va a estar súper, súper bien. Como siempre, agradeceros. Recordar que el domingo a las 6 de la tarde arrancamos nuevo programa, ¿vale? Nuevo programa dominical. Camina y ven, es su nombre, así que os invitamos, vamos a tener invitados, va a estar súper, súper interesante, así que vamos para adelante, vamos creciendo y nos vemos en nuestro siguiente programa, ¿A dónde iré? Miércoles 8:30 de la tarde, hora España, 2:30, hora Colombia. Alex, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por estar ahí al pie del cañón. Gracias, gracias. Como siempre, gracias a Dios, gracias a ti por la oportunidad, gracias a las personas que nos están viendo, que están aportando, que les pedimos también que compartan el link de los videos y que crezcamos juntos como familia, en conocimiento y en volumen. Amén, así será. Así que nada, muchísimas gracias. Recordad el favor que os hemos pedido al inicio del programa. Oremos por Colombia, ¿ok? Muy importante que no se nos vaya esa carga en nuestros corazones por este gran país y por las personas que en ellas se encuentran. ¿Vale? Y sin nada más, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos, como digo, Dios mediante, el domingo, si nos queréis acompañar a las 6 de la tarde, o el miércoles que viene a las 8:30. Os deseamos feliz resto de semana. Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Chao. Bendiciones, chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.